En septiembre del año pasado, la Intendencia de Montevideo presentaba un proyecto de revitalización de la avenida 18 de Julio que involucraba al Grupo Centro y tenía como objetivo jerarquizar la avenida como paseo público, además de comercial. 10 meses después ya se pueden ver varios cambios y aunque el plan es bastante más ambicioso, ya se logró que la mitad de los comerciantes accediera a sacar o cambiar la cartelería con el fin de disminuir la contaminación visual. Los comerciantes obtendrán ciertos beneficios tributarios por la colaboración. Para hablar del alcance del proyecto, recibimos a Eleonora Bianchi, directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo. Y ya le damos la bienvenida entonces a Eleonora Bianchi, directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo andás? Buenos días, muy bien. ¿Tú? Bien, bárbaro. Gracias por venir. Para hacer un poquito de historia, ¿no? Sí. Desde 1830, que podríamos decir que era, bueno, el apogeo de 18 de julio, hermosa avenida, con unas residencias espectaculares, otro 18 de julio, por cierto, hasta ahora, que tampoco es la etapa más horrible de 18 de julio, digamos, ha estado mejor, ha estado peor, porque justamente ya se empezaron a ver algunos cambios. ¿Qué pasó, digamos? ¿Cuál fue la transición para que haya habido toda esa cantidad de contaminación visual, ¿no? Como se le llama. Bueno, yo creo que en la medida que la ciudad fue creciendo, en la medida que la ciudad fue determinando también, por distintas causas, que comenzaban a haber nuevas centralidades, siendo 18 la centralidad histórica, por decirlo de alguna manera. Primero tuvimos Sarandí, después 18, pero con el correr del tiempo, en realidad, comienzan a haber también nuevas centralidades en los barrios. Eso hace que el comercio se disemine por distintos lugares de la ciudad y creo que también permite o genera que la competencia de los comercios ya no solo sea 18 de julio, sino también otros barrios de la ciudad. Me parece que eso hace, por un lado, que permanezca en 18 de julio un tipo de cartelería que fue quedando obsoleta, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, algunos comercios dejaron de tener el impacto que tenían y quizás no se ocuparon ya tanto de los mismos. Las galerías, que bueno, quienes tienen alrededor de 50 años recuerdan que en otra época las galerías eran un lugar muy visitado. Como cambian las reglas comerciales, dejan de tener importancia. Y todo eso va avanzando sobre una 18 de julio que como que empieza a deslucirse, por decirlo de alguna manera. Creo que también que el país haya tenido una situación económica, financiera, con características no pujantes, tampoco ayudan a que 18 de julio se destaque en lo que tiene que ver con lo comercial. Claro, ahí quizás fue la peor época, ¿no? Me parece 2000, que sí. 2012, exactamente. De todas maneras, 18 de julio mantuvo una cosa muy importante, y es que para los uruguayos, para los montevideanos, pero también para los uruguayos, mantuvo ese lugar de espacio público privilegiado. ¿En qué sentido? En el sentido de ser el lugar de las grandes concentraciones de distinto tipo. Totalmente. Porque si uno estudia 18, qué cantidad de gente a diario la transita, son unos 350.000 ciudadanos diarios que transitan por allí. Sí. Si nos referimos a grandes festejos, se hacen allí. Si nos referimos a manifestaciones, se hacen allí. Bueno, entonces había como que encontrar una congruencia entre todas estas acciones. Porque además, también si miramos el patrimonio urbano que tenemos en el lugar, el patrimonio arquitectónico que tenemos en el lugar, es muy importante. Claro, que de repente no era de lo más, hoy por hoy, visible. De lo más visible. Hace años que la Intendencia viene implementando algunos cambios, pero quizás lo más visible para el peatón o para cualquier ciudadano es lo que ha pasado en los últimos meses, que tiene que ver con ese recambio de marquesinas que se anunciaba el año pasado, como yo decía en el arranque. Contanos un poco de qué va todo el proyecto, todo el plan. Esto es un plan global, como tú señalabas. Nosotros estamos trabajando desde distintas áreas de la Intendencia de Montevideo, pero también con Grupo Centro, que me parece que eso es algo a destacar en la medida que hay ahí una cooperación público-privada. Claro. Un trabajo integral
que comenzó con mejorar todas las plazas de 18 de julio. En este momento, no solo toda la parte de jardinería, arbolado, sino también la seguridad. Tenemos cuidaparques en todas las plazas. Luego estuvimos viendo todo lo que se refería a la accesibilidad y las veredas, que estamos en un trabajo permanente de mantenimiento de las mismas. Todo lo que se refiere, bueno, a lo ornamental, y entonces el verde, los macetones, etcétera. Y dijimos, bueno, además esto debe estar incorporado una mejora en todo lo que se refiere a marquesinas y cartelería. Esto forma parte en realidad de un proyecto mayor. Nosotros el año pasado en la Junta Departamental le propusimos a la Junta que pudiera estudiar y luego aprobar un decreto, que es un decreto para todo Montevideo, pero que tiene un capítulo especial en 18 de julio. Como sobre el capítulo 18 de julio fue cuando en el que tuvimos los primeros acuerdos, bueno, se aprueba a mediados de julio del año pasado este nuevo decreto que nos permitía entonces proponerle a los comerciantes de 18 hacer toda la modificación de las marquesinas. Esto significa el bajar las viejas marquesinas. Las marquesinas es la cartelería, ¿verdad? Claro. La cartelería y ese avance que muchas veces hay, que es en hierro o en otros materiales, y que, bueno, un poco invadían todo lo que eran las fachadas de los edificios. Y ahí una pequeña digresión. Tenemos también, ya estaba hecho, un relevamiento de todos los edificios de 18 de julio y establecido su grado patrimonial. Claro, como el edificio, ¿no?, de la Pasiva, ahí enfrente a la Plaza Fabini y otros. Por ejemplo, exactamente, por decir uno simplemente. Exacto, ese es uno de los tantos, pero podemos encontrar el Palacio Jackson, el Palacio Díaz. El Salvo, ni que hablar. El Salvo, sí. Que en realidad, si uno miraba, si vas a la escala peatonal y mirabas, no veías más que quizás cartelerías, vidrieras, pero no lograbas ver el edificio en su totalidad. Bueno, al hacer ese estudio empezamos a encontrar que en realidad teníamos varios de esos edificios que debían ser cuidados desde el punto de vista patrimonial porque tienen grado 3 o grado 4. Claro, ahí esa es como la primera excusa para mejorar, pero después, bueno, incluso cualquier otro edificio, ni que hablar que esa invasión de cartelería. Por supuesto, esto nos ayudaba de alguna manera a indicar que estábamos en un espacio público de calidad que valía la pena ser recuperado y ser visible a los visitantes. Tú me decías que hubo como buena receptividad por parte de los comerciantes, incluso hay algunos beneficios, sí. Ahora me dirás. Ahora, hay como un cambio cultural que quizás es como más difícil, ¿no? De repente, porque vos decís, bueno, se pueden sacar las cartelerías, puede haber colaboración por esa parte, pero después, por ejemplo, en cuanto al gusto, al buen gusto, y en definitiva, quién determina lo que es buen gusto, que esa es otra discusión, claro, ¿no? Pero se puede pensar en que pueda haber algún tipo de asesoramiento para las vidrieras, para las marquesinas, para que, bueno, ¿no?, haya como una unidad y bueno, y un criterio de gusto, por lo menos. Nosotros en lo que refiere a marquesinas, todo lo que es cartelería, sí tenemos un asesoramiento permanente. Creo que también vale la pena saber que cada vez que se gestiona, en el caso de 18 de julio o en cartelerías de este porte, lo debe llevar adelante un arquitecto la solicitud de permiso y por lo tanto también son arquitectos quienes representan a las empresas para hacer la propuesta. Nosotros obviamente desde la Intendencia lo que debemos establecer es lo que se refiere a la reglamentación. No podemos opinar tanto sobre el diseño, pero podemos aconsejar. Y es más, durante todo este periodo hemos trabajado en este sentido. O sea, a partir de que empezamos a notificar a los comerciantes a través del Grupo Centro y con los propios comerciantes, siempre estamos dispuestos a darles asesoramiento. Claro. Y la verdad es que, bueno, hemos recibido una buena aceptación. Más allá de que es cierto, el tema del gusto muchas veces está vinculado con quien quiere hacer la promoción del producto. Lógicamente. Leonora, me parece que va a haber otras oportunidades para seguir conversando a medida que se vaya avanzando en este proyecto, que bueno, ya sé que de acá a fin de año más o menos ya va a cambiar bastante más la cara del 18 de julio. Muchísimas gracias por haber venido, Leonora Bianchi, directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia. Bueno, muchas gracias a ustedes.